¿Qué camino tomo cuando estoy atravesando por un valle de sombra y de muerte? El Salmo 23 del 4 al 6 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Pero ¿cómo puedo atravesar el valle de sombra, oscuro, de muerte, rodeado de peligros? Solo hay una manera. Solo hay una lámpara que me permite atravesar por el valle de sombra y muerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo la palabra de Dios es la lámpara que me permite atravesar el valle de sombra y muerte. Y en el medio del valle está la mesa del Señor aderezada para nosotros, la mesa de la unción, la mesa del banquete con el Señor Jesucristo. Hola queridos amigos de Alimento Espiritual. Hay momentos en los que nos encontramos 100% seguros de una decisión. De hecho, la tomamos y los resultados o las consecuencias a veces no son las mejores. Hay otras ocasiones en las que tenemos varias opciones para tomar una decisión. Asumamos que al menos tenemos dos y no es fácil decidir entre la una y la otra. Y hay momentos en los que debido a experiencias negativas tomando decisiones, nos gobierna la inseguridad y no tomamos ninguna decisión. Y después nos lamentamos de no haberlo hecho. Es por eso que hoy vamos a estudiar un tema que lo hemos titulado ¿Qué camino tomo? Vamos a ver a la luz de la Biblia qué hacer, quién nos ayuda en este proceso, qué dice Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar a la luz de la palabra. Vamos a orar y a pedir que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de la palabra que Él inspiró en los autores que la escribieron y que hoy en día nosotros tenemos acceso a través de la Biblia. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Porque nuestra vida, Señor bendito, consiste diariamente en tomar decisiones, unas más trascendentes que otras, unas con mayor impacto que otras. Algunas, Señor bendito, de estas nos han traído consecuencias que nosotros no deseábamos. Por eso hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que a través de la palabra nos enseñes, Señor bendito, a responder esta pregunta, ¿qué camino tomo? Que seas tú, como está escrito, nuestro ayudador en este caminar, en este proceso continuo de la toma de decisiones. Decisiones que agraden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, el primer punto que vamos a estudiar hoy es cuando Dios me habla directamente y me dice qué decisión tomar. Dice la palabra de Dios en Mateo 2, del 1 al 12, lo siguiente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Estos sabios de oriente, que nosotros históricamente los hemos conocido como los Reyes Magos, tomaron una decisión de ir a Jerusalén porque habían tenido una revelación de Dios que les decía dónde había nacido Jesucristo. Y ellos venían a adorarle. Era un camino que habían tomado basados en una revelación directa de parte de Dios. Y así lo hicieron. Versículo 3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo,
indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces el rey Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Entonces, es interesante porque los sabios de Oriente estaban caminando en el camino de Dios. Habían tomado una decisión con base en una revelación de Dios. Y en este caminar se encontraron con personas que los querían inducir a tomar decisiones erradas. Este era el caso del rey Herodes, que era un rey perverso. Y su única intención era darle muerte al que los reyes magos estaban diciendo que era el rey de los judíos, pues porque Herodes era el rey. Y como no entendía nada de la revelación de la palabra de Dios, entonces decidió hacer un plan para matar al Señor Jesús, engañando a estos reyes magos. Y miren lo que dice de ahí en adelante. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y aquí viene algo bien interesante en el versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. ¿Qué camino tomo? Ese es el título de este programa. ¿Qué camino inicialmente tomaron los reyes magos? El que el Espíritu de Dios les mostró para llegar a un lugar. O sea, el Espíritu de Dios me lleva a mí aún a tomar decisiones de a dónde ir, a qué sitios ir, cuándo ir. Y en medio de ese caminar, haciendo la voluntad de Dios, es necesario estar atentos a la voz del Espíritu Santo, porque el camino tuvo que cambiar para ellos. No se podían devolver por el mismo camino por donde habían venido, porque era el camino en el que se iban a encontrar a Herodes, que tenía un plan perverso. Y en nuestro camino nosotros eventualmente nos vamos a encontrar con personas que quieren hacer lo malo a nosotros o a nuestra familia o a la iglesia o algo. Y dice que siendo advertidos por Dios, en sueños volvieron por otro camino. Entonces es muy importante el tener esa revelación, ese discernimiento de qué hago, Señor. Me voy por aquí, me voy por allá. Ellos no se habían dado cuenta que las intenciones de Herodes eran malas, porque las palabras que les dijo Herodes eran palabras buenas, pero las intenciones de su corazón eran perversas. Quiere decir que tenemos que estar atentos no solamente a lo que dice la gente, sino a lo que me dice el Espíritu de Dios, para estar seguro de que la decisión que tomo yo es la correcta. Entonces, este es el primer punto que está relacionado cuando Dios me habla directamente y me da un mensaje. De hecho, aquí es interesante porque dice que les habló en sueños. Segundo punto, cuando Dios usa a otras personas para hablarme. Este es el caso del ejército de Israel en aquella época del libro de los Reyes, cuando tenían luchas con los sirios. Dice Segunda de Reyes 6, del 8 al 12, lo siguiente. Y el rey de Aram estaba en guerra contra Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento, el campamento de guerra para atacar al pueblo de Israel. Versículo 9. Y el hombre de Dios envió al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Aquí viene una pregunta. El hombre de Dios era el profeta que hablaba de parte de Dios en esta época. No era un hombre de guerra. No entendía nada de la guerra. No entendía nada de la lucha, pero entendía de la revelación del Espíritu Santo de Dios. El rey de Israel podía haber pensado,
o sea, ¿cómo le voy a hacer caso a una persona que no es un guerrero, que no entiende de la estrategia de guerra, que no sabe nada de la batalla, y haber continuado adelante y haber caído en la emboscada de los arameos? Y eso nos puede pasar también a nosotros. A veces pensamos que las personas que hablan llenas del Espíritu de Dios, ungidas por el Espíritu de Dios, los pastores, las personas en la iglesia que Dios usa para hablarnos y darnos un mensaje como este, darnos un consejo a la luz de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, y pues este no sabe nada. Alguna vez en unas sugerencias que nosotros le estábamos dando a algunas personas en relación con la educación de los hijos, ellos nos cuestionaban a mi esposa y a mí que cómo nosotros íbamos a dar sugerencias de cómo criar a los hijos si nosotros no teníamos hijos. Es que no es por la experiencia, es por la revelación del Espíritu de Dios que todo lo sabe, y es por un estándar que hay que se llama la palabra de Dios. Entonces, muchas veces puedo yo desechar un consejo sabio que viene de Dios basado netamente en un análisis mental y de experiencia de esa persona. Tengo que ver el Espíritu de Dios hablando a través de esta persona. Y entonces dice el versículo 10, entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces, múltiples veces. El asesor de guerra del rey de Israel, que era un guerrero, era un profeta que no entendía nada de la guerra, pero entendía la revelación del Espíritu de Dios. El conocimiento que da el Espíritu de Dios es un conocimiento que no lo da la experiencia, que no lo da la universidad, que no lo da la práctica, viene directamente de Él y nos advierte qué camino debo tomar y qué camino no debo tomar en todas las áreas de mi vida, en el área financiera, en el área sentimental, emocional, en el área de tomar o no un trabajo, en el área de hacer o no una inversión, en el área de irme o no irme a un lugar, en el área de en qué iglesia yo me debo congregar, en dónde quiere Él que yo vaya a recibir su palabra y a entregar lo que Él me ha dado a mí, porque cuando yo hago parte de una iglesia, sin duda, mi participación en esa iglesia incluye los dones que Dios me ha entregado a mí, mis talentos y mis recursos para bendecir la vida de otras personas a través de lo que Dios me ha entregado a mí. Verso 11, y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está en favor del rey de Israel? Él creía que alguien de su equipo era un espía del rey de Israel y le estaba contando al rey de Israel esos secretos de guerra que él mantenía con los militares que lo rodeaban a él en su estrategia de batalla. Verso 12. Y uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ante el Espíritu de Dios. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz ante el Espíritu de Dios. Entonces, vayamos atando cabos aquí. El protagonista de cómo voy a decidir qué camino tomar se llama el Espíritu Santo de Dios. Nuestra relación con el Espíritu de Dios es lo que nos va a permitir saber qué camino tomo en todas las circunstancias de nuestra vida. Tercer punto de lo que estamos viendo, volver a lo básico. ¿Y qué significa volver a lo básico? La fuente de la revelación es la palabra de Dios. El lenguaje en el que el Espíritu de Dios me habla en revelación, como ocurrió con los reyes de Oriente, que tuvieron un sueño y una visión, en el ejemplo que vimos de Eliseo, el lenguaje que el Espíritu Santo usó para hablarle es el lenguaje de la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Es como decir que el lenguaje de la palabra de Dios sea el chino. Entonces el Espíritu de Dios me va a hablar en chino. Entonces, para entender el chino necesito estudiar la palabra de Dios, que es el que contiene
ese vocabulario en el que el Espíritu de Dios habla. El Espíritu de Dios habla en el lenguaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve protagonista en todo este proceso de qué camino tomo, porque es el lenguaje en el que me habla el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos enseña su voluntad a través de su palabra. No hay eventualmente ningún sueño ni una visión. Eso se llama revelación directa. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como tengo el Espíritu de Dios, creo que es verdad y lo pongo en práctica. Voy a poner un ejemplo. Cuando estudiamos los 10 mandamientos de Éxodo 20 y la palabra de Dios dice, no desearás a la mujer del prójimo. Esto se llama revelación directa. No tengo que tener un sueño que venga el Espíritu Santo de Dios en la noche y me diga, te estoy revelando que no desees a la vecina. Pues digo yo, o sea, revelación directa, está escrita en la palabra de Dios. Entonces, por eso es importantísimo el conocer la palabra de Dios y ojo con esto, el tener un plan de crecimiento disciplinado en el conocimiento de las Escrituras. Si en la iglesia a la que usted pertenece hay un programa de capacitación, un programa de entrenamiento, un plan de entrenamiento, tómelo, ábrale un espacio en su agenda porque necesitamos conocer el lenguaje que Dios habla, recibir esa revelación directa a través del conocimiento de la voluntad de Dios que está en la palabra del Señor. Entonces, esto es muy interesante y esto es clave. ¿En dónde está en la palabra de Dios esto que estamos estudiando? Deuteronomio 30, del 11 al 15. Dice lo siguiente, mire esto tan interesante. Ciertamente, este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. La palabra de Dios la tenemos cerca. Hoy en día el acceso a la palabra de Dios es infinito. La puedo tener impresa físicamente, la puedo tener en una aplicación en el celular, en la tablet, la puedo tener en internet. Está accesible a cada uno de nosotros, no está lejos. Dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que la cumplamos. Entonces cuando uno dice, ay Señor, que enséñame y revélame, pero no voy a la palabra de Dios, me voy a quedar esperando porque es que la tengo cerca, tengo que acercarme a ella, leerla, estudiarla y decirle, Espíritu de Dios, enséñame a cómo la aplico, cómo la traigo a esta decisión, a esta pregunta de qué camino tomar. Versículo 13, tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y la tomará para nosotros y nos la hará oír a fin de que la cumplamos? No está lejos, está tan cerca como el tiempo que usted decida sentarse, abrirla y decirle, Espíritu de Dios, tú eres el maestro, enséñame la palabra, enséñame a entenderla. Enséñame a aplicarla. Enséñame a tomar decisiones con base en lo que tú le revelaste a estos autores que escribieran para bendición nuestra al conocer a través de la palabra de Dios la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Versículo 14. Ciertamente, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El objetivo de conocer la palabra de Dios es guardarla en mi corazón, tenerla en mi boca, es decir, se me vuelve un lenguaje de fe. Empiezo a tener un lenguaje de fe. Cesa el lenguaje de queja, el lenguaje de crítica, el lenguaje de murmuración, el lenguaje que no es de bendición, el lenguaje de maldición cesa y empiezo a tener un lenguaje de fe. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Verso 15. Mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay un camino de vida y bien y hay un camino de muerte y mal. ¿Qué camino cojo? Obviamente yo quiero escoger el camino del bien y el camino de la vida. Pero la decisión la tengo que tomar con base en qué? En lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve protagonista de esta pregunta, ¿qué camino voy a tomar? Si hay una decisión que es importante tomar hoy, es la decisión de comenzar o retomar
o continuar o profundizar, dependiendo en qué estado está cada uno de nosotros, el estudio, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios, sin el Espíritu de Dios, va a ser muerta. Yo necesito dejar que el Espíritu de Dios me guíe. Y por eso hoy en día hay tantas interpretaciones y tantas sectas, porque el ser humano, muchos de estas personas decidieron ellos mismos interpretar la palabra de Dios. Yo necesito recibir la revelación de quien la inspiró, que fue el Espíritu de Dios, y decirle: ¿qué querías tú enseñar, Espíritu Santo, cuando revelaste esta palabra a las personas que la escribieron hace 2000 o 3000 años? Ahora yo quiero entenderla, traer ese puente de allá hacia acá, que es un puente lingüístico, porque el lenguaje es distinto, la hemos traducido. Es un puente cultural, porque en aquella época culturalmente era distinto. Necesito quien me la haga entender, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces es muy importante que esta revelación directa de la palabra de Dios la creamos y la pongamos en práctica mientras vamos desarrollando los dones del Espíritu Santo de Dios, relacionados con los dos primeros ejemplos que vimos, con la revelación como la tenía Elías, con los sueños como lo tuvieron los magos, ojo con eso, y poder interpretarlos de la manera correcta, como la revelación de Dios, que tiene que estar sustentada en ¿qué? En la palabra. No hay ninguna revelación que venga de Dios que se salga del marco de la palabra que Él reveló. Todas las revelaciones, todos los sueños se interpretan en línea con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, esto nos lleva a una pregunta: ¿qué vamos a hacer? Y vamos entonces a responderla con base en lo que ya hemos estudiado y con base en algunos otros tópicos importantes que van a añadir en este proceso de responder la pregunta: ¿qué camino voy a tomar? Entonces, el primer punto de qué hacer constituye lo que hemos venido hablando, y es el protagonista, y es el Espíritu Santo. Este primer punto es construir una relación de amistad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué digo construir? Porque la amistad toma un tiempo en construirse. Si usted tiene amigos, tiene amigas, es cierto, eso se llevó a cabo con tiempo, con conocimiento mutuo, con ayuda, con amor, con colaboración, y uno ya considera a alguien que es su amigo, que es su amiga. Y hay personas que dicen: pero ¿cómo que ser amigo del Espíritu Santo? Como que no cuadra, cuadra perfectamente. El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos sus amigos. Él dice: ustedes son mis amigos y hacen la voluntad de mi Padre. Ya no los llamaré más siervos, los voy a llamar amigos. Entonces Jesucristo les estaba hablando a los discípulos de que eran sus amigos. Y Jesucristo en un momento les dice: mire, les conviene que yo me vaya y les voy a dejar un consolador. Si Él era su amigo y les dice: yo me voy a ir, les va a convenir porque les voy a dejar un consolador. ¿Qué ocurre con la persona que Él está dejando? Y dice que nos conviene. Pues tiene que ser nuestro amigo de igual manera. Entonces, ¿cómo construimos nosotros una relación de amistad? Toma tiempo. Necesito dedicarle a tiempo. Yo no puedo tener un amigo, es un amigo, pero no lo veo hace 20 años. Creo que la amistad ya se fue. La amistad hay que cultivarla con contacto físico, hablando, reuniéndome. Y eso es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar. Invite a su amigo, el Espíritu Santo, todos los días a su casa, a un tiempo en su agenda, para que construya esa relación de amistad. Y hay que decirle: Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo, quiero que tú seas mi amigo. Cuéntele sus cosas al Espíritu de Dios y pídale consejo al Espíritu de Dios. Él es nuestro ayudador de parte de Dios. ¿Cómo hago, Espíritu de Dios? ¿Qué camino tomo en esa circunstancia? Y abra las Escrituras para dejar que Él hable. Porque muchas veces lo que puede ocurrir es que en esta relación de amistad con el Espíritu Santo de Dios se vuelve un monólogo. Entonces yo le hablo al Espíritu de Dios, le digo lo que necesito, le saco la lista de mercado, le digo todas las cosas. Bueno, gracias, Espíritu Santo, y me fui. Y el Espíritu Santo se quedó ahí con la palabra en la boca. Entonces yo tengo que callar y decirle: ahora, Espíritu de Dios, háblame tú.
Y es el momento en el que yo abro la palabra de Dios y le digo, háblame, Espíritu de Dios. Quiero conocer qué piensas tú de esta circunstancia. Y hago el estudio de la palabra de Dios. Hablamos de un estudio disciplinado, continuo, que usted y yo debemos hacer de la palabra de Dios. Para ponerles un ejemplo, hay planes de la lectura de la Biblia en 2 años, la lectura de la Biblia en 1 año, que nos van llevando por los diferentes libros de la Biblia, inspirados por el Espíritu de Dios, y que se vuelve ese lenguaje que yo aprendo y el lenguaje que habla el Espíritu de Dios. Entonces, esa relación de amistad debe ser incluida en mi agenda de manera diaria, mi tiempo de hablar con mi amigo el Espíritu Santo. Y mira esta relación tan interesante que tenían los apóstoles en el primer siglo con el Espíritu Santo. Hechos 16, del 6 al 10, dice lo siguiente. Se refiere a los apóstoles. Pasaron por la región de Frigia y Galacia. Estaban en el proceso de evangelización, de llevar la palabra de Dios a todas estas ciudades, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de hacer milagros, de llevar el reino de los cielos que había venido con Cristo a la tierra, llevárselo a la gente, de sacar el Espíritu de Dios de la iglesia y llevarlo afuera, a donde está la necesidad de la gente. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Entonces imagínense ustedes, vamos a predicar la palabra y el Espíritu de Dios dice, no, aquí en Asia no la vamos a predicar. O sea, imagínense la revelación que ellos tenían con el Espíritu Santo, Dios, la relación que tenían de cercanía, de ser capaces de escuchar, ojo con esto, y decidir no predicar la palabra. No estamos diciendo que el Espíritu les dijo, miren, no pequen, no hagan esto que no agrada a Dios. No predique la palabra. Entonces, ¿qué camino tomar? El Espíritu de Dios me lo va a decir, aún en las cosas que tienen buena intención, como era el hecho de predicar la palabra. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se los permitió. Intentaron ir a un lugar y el Espíritu no se los permitió. Y yo le tengo que decir, Espíritu de Dios, estórbame, Espíritu de Dios, si yo quiero ir a un lugar que no es tu voluntad. Si yo quiero establecer una relación sentimental con alguien que no es tu voluntad. Si yo no debo hacer esto o si debo hacer esto otro. Muéstrame, dime si lo hago o no lo hago. En esa relación con nuestro amigo, el Espíritu Santo de Dios, en quien confío. Y obedecer cuando el Espíritu de Dios me dice. Y por eso es que estamos hablando de un amigo, porque yo confío en mis amigos verdaderos. Creo que lo que me dicen es de bendición para mi vida, ¿verdad? Yo tengo que creer lo que el Espíritu Santo de Dios me dice. Imagínense que los apóstoles hubieran dicho, no, ¿cómo que predicarnos? Y predicar es bueno. Y si allá vamos a sanar enfermos, vamos para allá. El plan del Espíritu de Dios era otro, un plan mejor que el que ellos tenían. Versículo 8, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie y suplicando le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. ¿Por qué les impidió ir a Asia? ¿Por qué les impidió el otro plan que ellos tenían en Bitinia? Porque había una necesidad en Macedonia. Y con esa visión la corroboraron y siguieron adelante. Pero fíjese una cosa, obedezca al Espíritu de Dios. El Señor le va a explicar por qué le está permitiendo o no permitiendo tomar un camino determinado. Era una relación cercana con el Espíritu de Dios. Y vuelvo y digo, la única manera de tener esta relación, que yo escuche el Espíritu de Dios, que yo entienda cuando una visión viene de Dios, porque también hay visiones que el enemigo pone para confundirme, que yo entienda cuando un sueño viene de Dios, porque también hay sueños del diablo para atemorizarme, para engañarme, para confundirme, porque la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para tratar de engañar a los escogidos, o sea, a usted y a mí. Si yo soy capaz de discernir la voz del Espíritu de Dios a la voz de los demonios, a la voz del mundo, a la voz de la carne, voy a tomar por el camino correcto.
Segunda cosa, ¿de qué es lo que debemos hacer? En este resumen que estamos teniendo de lo que hemos estudiado hasta ahora, volver a lo básico que es la palabra de Dios. Ya lo vimos atrás, pero vamos a tocar un punto muy interesante y es lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínese que usted está en un camino totalmente oscuro, no hay luz, en medio de la selva, en medio de la espesura, en medio de la noche, no hay nada. ¿Qué anhelaría uno tener en ese momento? Una linterna, una lámpara, una antorcha. Y es lo mismo que nos pasa en el proceso de toma de decisiones. A veces uno dice, ¿qué hago, Señor? No sé qué hacer. Voy por aquí, voy por allá, lo hago, no lo hago, me voy, me vengo. Y la Biblia dice que la lámpara en nuestro camino es la palabra del Señor. Hay momentos que nosotros nos enfrentamos a sombra de duda, a sombra de muerte, como dice la Biblia en el Salmo 23. Mire lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está diciendo que hay momentos en los que nosotros como seres humanos, con Dios, teniendo a Dios en nuestra vida, estamos atravesando por un valle de sombra y muerte. Sombra de muerte. O sea, la sola definición del lugar es tenebrosa. Un valle oscuro. Un valle en donde estoy rodeado de muerte, muerte quizás de mis sueños, de mis expectativas, muerte aún por problemas físicos, por desesperanza, por cosas que hemos vivido duras, difíciles, por ruina, por angustia. Dice que aunque yo ande en ese valle, el Señor estará conmigo y Él me infundirá aliento, pero en medio de ese valle, lo que me va a permitir a mí tomar el camino correcto y no quedarme ahí en el valle de sombra de muerte es la palabra de Dios, la guía del Espíritu de Dios. Y el valle de sombra de muerte me guía ¿a dónde? A la mesa, como dice ahí, que el Señor adereza delante de nosotros, es lo que se llama ahí la mesa de la unción. En medio del valle de sombra y muerte, ¿quién está y qué está? La mesa del Señor. Para encontrar la mesa del Señor en medio del valle de sombra y muerte, tengo que guiarme por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios me guía a través de su palabra para atravesar el valle y llegar a la mesa donde me puedo sentar a disfrutar del banquete que tiene el Señor para mí en medio de las circunstancias adversas, en medio de la necesidad, en medio de la sombra y en medio de la muerte. Tercer punto, rodearnos de las personas correctas. Es decir, personas cuya vida se base en la palabra de Dios y que mantengan una relación activa y dinámica con el Espíritu Santo de Dios, personas ungidas. Porque cuando yo me junto con los ungidos, me unto de la unción. La palabra de Dios es clara que si yo me voy a juntar con los pecadores, dice que se me va a pegar. Eso no significa pues que entonces yo no puedo salir de la casa. Pero si yo me voy a andar en el mundo donde todos andamos, en donde hay aflicción y en donde está el enemigo reinando y gobernando, yo necesito ir con la unción del Espíritu de Dios que me permita a mí ser luz en medio de las tinieblas y no que las tinieblas apaguen en mí la luz del Espíritu de Dios. Entonces es muy importante que yo me rodee de las personas correctas y que en esta pregunta de qué camino tomar, yo le diga al Señor eventualmente de quién debería alejarme, porque la palabra de Dios es clara que hay que tomar decisiones aún de las personas que me rodean, que no están siendo de bendición a mi vida, que de hecho están siendo de maldición y de ruina para mi vida por lo que hacen, por el estilo de vida que llevan y por el impacto que generan en mi vida, alejados completamente de la voluntad de Dios. Entonces, con base en todo esto, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe cómo construir esa relación de amistad con Él si todavía no la tenemos. Si ya tenemos esa relación, pues a cultivarla, a crecerla, a alimentarla y a mantener esa relación con el Espíritu de Dios que es el Consolador. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito.
Gracias por tu palabra, Señor, que nos infunde aliento, Señor. Espíritu Santo de Dios, si no lo haces tú, nada va a pasar en este momento. Si no extiendes tú tu mano sobre cada persona que en este momento está escuchando esta palabra y está orando con fe creyendo, nada va a pasar. Toca, Espíritu de Dios, las vidas de cada ser humano ahorita conectado con este programa, orando con fe creyendo. Tócalos, Espíritu de Dios. Desciende sobre ellos en el nombre de Jesús y tócalos. Que sepan que tú estás allí con ellos. Que experimenten tu presencia, Espíritu de Dios. Que experimenten que tú estás sobre ellos como está escrito y profetizado en la palabra. En el final de los tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Derrámate con poder, Espíritu de Dios, sobre cada persona en el nombre de Jesús. Y aviva tu fuego en ellos, en el nombre de Jesús. Derrama ese fuego, Espíritu de Dios. Ese fuego que aviva el hambre y la sed de Cristo. El hambre y la sed de la palabra en la vida de cada uno de los que ahora en el nombre de Jesús nos conectamos, Señor. Y nos conectamos porque tenemos una esperanza de que tú actúes en nuestras vidas. Y que ahí, Espíritu de Dios, en medio de ese valle de sombra que quizás están viviendo las personas que están conectadas aquí, ellos vean tu luz en el nombre de Jesús. Que reciban aliento, Señor bendito, cuando ya han decidido rendirse. El que ha decidido rendirse ahora en el nombre de Jesús, reciba el aliento, el soplo del Espíritu de Dios, para que levante las manos caídas y las rodillas que se han paralizado. Si usted ha decidido rendirse en el nombre de Jesús, sea lleno del Espíritu de Dios y levántese. Y levante sus manos y dígale: Señor, heme aquí. Necesito de ti, Señor Jesús, para poder atravesar el valle de sombra y muerte y llegar hasta la mesa que tú tienes aderezada, en donde yo me voy a sentar, en donde tú me unges y en donde tú me sirves una copa rebosante. Hoy yo declaro fortaleza en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro la sabiduría que viene de lo alto en esta pregunta: ¿qué camino tomo? Espíritu de Dios, ahora yo declaro que tú traes visiones y sueños, Señor, a los que estamos en este momento, clamando porque tú respondas qué camino tomo. Y que tú les confirmas y les muestras qué camino deben tomar. ¿Qué decisión es fundamental que tomen en este momento? ¿De qué se deben apartar en el nombre de Jesús? ¿Qué puerta deben cerrar? Y que vean la puerta que tú abres, una puerta que nadie pueda cerrar. Que en el nombre de Jesús, Señor bendito, hoy en día los que están clamando en angustia en medio del valle de la sombra de la necesidad financiera, oh Dios bendito, se abra una puerta, Padre del cielo, de bendición en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y que surjan oportunidades, Señor bendito, oportunidades laborales, oportunidades de negocio, Señor. Provisión milagrosa en medio de la necesidad, Señor. Sustento milagroso en medio de la necesidad, Señor. ¿Qué camino tomo en medio de esta necesidad financiera? Que haya luz en medio de este valle de la sombra y la muerte. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. Que se avive, Espíritu de Dios, en cada uno la revelación tuya, Espíritu Santo. Hazlos entendidos en sueños y en visiones. Y que sepan discernir los espíritus y desechar en el nombre de Jesús todo sueño y toda visión falsa de las tinieblas para confundirlos. Que sepan cuando la visión es tuya, Señor.
Cuando el sueño viene de ti, porque lo que viene del Espíritu de Dios trae paz. Si el sueño no trae paz ni tranquilidad, deséchelo en el nombre de Jesús, porque las cosas de Dios traen paz, traen reposo, traen el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Si hay algo que le está robando a usted la fe en el Señor, la fe en su palabra, deséchelo. Es un engaño del maligno para apartarlo a usted del evangelio, para apartarlo a usted de la iglesia. No deje que las relaciones interpersonales le arruinen su vida espiritual. Levántese, decida hoy desechar cualquier problema que haya tenido aún en la iglesia y que le llevó a tomar la decisión de dejar de congregarse. Y vuelva y busque al Señor. Y aún dígale al Señor que le lleve a una congregación en la que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra, si no está en alguna que tenga un plan concreto de formación, de crecimiento, de liberación, de restauración, de sanidad, de medicina para su vida. Padre, yo ruego que nos rodees de personas que sean de bendición para nosotros, de personas ungidas por tu Espíritu que nos ayuden, que nos enseñen. Yo quiero, Señor, aprender de otras personas, de otros hombres y mujeres fieles e idóneos que enseñen a otros, y yo quiero aprender eso, yo quiero enseñarlo también a otras personas en el nombre de Jesús. Enséñanos, Espíritu de Dios, qué camino debo tomar. Aviva, Espíritu de Dios, el fuego del don que has depositado en cada uno de nosotros, para el crecimiento del cuerpo de la iglesia, para nuestro propio crecimiento como personas, Señor, en el nombre de Jesús. Y llévanos a volver a lo básico, que es la dependencia de la palabra de Dios. Enséñanos el lenguaje de la palabra, Espíritu de Dios, el lenguaje que tú hablas. Danos hambre y sed de la palabra, que nosotros anhelemos entenderla, comprenderla, Señor. Espíritu de Dios, ilumínanos, revélanos, muéstranos, Señor. Y llévanos a que te demos entrada y lugar, Señor, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra agenda, y tener esos tiempos de construcción de amistad con el Espíritu Santo. Tiempo en el que hablemos con Él y dejemos que Él nos hable a través de la palabra. Tiempo en que disfrutemos de nuestro amigo el Espíritu de Dios. Os conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, dijo el Señor Jesús del Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos consuelas, porque tú eres nuestro ayudador. Queremos conocerte más, Espíritu de Dios. Queremos entenderte. Queremos sujetarnos a ti como los apóstoles, y les prohibió predicar la palabra en Asia. Estórbanos, Espíritu de Dios, y vamos a hacer algo que no es tu voluntad, aún con una buena intención como la tenían los apóstoles, ir a predicar la palabra. Tú les estorbaste y les impediste, porque había un plan mejor. Hoy sujeto mis planes a ti, Espíritu de Dios. Sé que los tuyos son mejores. Ajusta mis planes. Yo me quiero sujetar a los tuyos, que siempre serán mejores que los míos, en todas las áreas de mi vida. Así lo creemos, Espíritu de Dios. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Y nos quedamos en tu presencia, bajo tu fuego, bajo tu unción, bajo tu llenura, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, desarrollemos esa amistad con el Espíritu Santo. Cultivémosla, construyámosla, invitemos al Espíritu de Dios diariamente a nuestra agenda, a nuestra vida. Hablemos con Él, contémosle nuestras cosas, pidámosle consejo y vayamos a la palabra de Dios para que nos edifique a través de ella y que sea la lámpara que nos permita atravesar por el valle de sombra y muerte, en el que muchas veces estamos como parte aún del proceso formativo en el que Dios nos permite pasar para conocer que Él está en control de todas las cosas. Y multipliquemos esta palabra, compartámosla con nuestros amigos, con nuestros familiares, para que también nosotros seamos partícipes de que la palabra de Dios crece y se multiplica hasta lo último de la tierra. Los bendecimos, les mandamos un abrazo y declaramos que por la llenura del Espíritu de Dios son avivados, son animados y son alentados en el nombre de Jesús. Abrazos y bendiciones para todos.